Muy bien, queridos hermanos, damos gracias al Señor porque podemos una vez más abrir este manual de instrucción que tenemos todos, que es la palabra de Dios, para así de esta forma saber cómo debemos vivir en la vida, cómo debemos movernos, cómo debemos cada día depender de su gracia, depender de su bondad, depender de su voluntad. Ustedes recordarán que esta es la tercera serie que vamos a compartir de lo que es la voluntad de Dios. Ya en dos ocasiones, en dos oportunidades, me tocó dar la enseñanza respecto a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ir cerrando esta serie en cuanto a la voluntad de Dios, porque es apremiante, creo, poder y deber tocar otros temas que son de suprema importancia y necesidad para la Iglesia en estos días. Hermanos queridos, en el Señor, la voluntad de Dios se ve revelada en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La voluntad de Dios podemos verla en las Escrituras que es eterna. La voluntad de Dios, aún antes de la fundación del mundo, dicen las Escrituras, aún de la creación del tiempo, la voluntad de Dios era reconciliar consigo todas las cosas. Él ya sabía que su creación se iba a apartar por su propio camino. Él ya sabía que el hombre se iba a ver sumido en el pecado, en la mugre, en una vida pecaminosa, en una vida totalmente diabólica, porque todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios no es de Dios. Hermanos queridos, como les decía, aún antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en sus planes eternos que la humanidad caída por el pecado de Adán fueran un día reconciliados con Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por ello es que decimos que la palabra de Dios es cristocéntrica, porque cuando la profundizamos, cuando escudriñamos las Escrituras, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de las Escrituras, el centro de la Biblia es el Señor Jesucristo, el único Salvador del mundo. Porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. También dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que vos que estás presente esta noche aquí, si aún no te has reconciliado con Dios, si aún no has arreglado tu vida con Jesucristo, es el momento, es el tiempo donde en esta noche Dios te está diciendo, me necesitas en tu vida. Si en este momento partes de la tierra, tenés que tener la seguridad, ¿dónde te vas? Porque dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Qué importante, qué grandioso y qué maravilloso que aquellos que un día confiamos nuestra vida a Cristo, que le entregamos nuestra vida, nuestro ser, que nos arrepentimos de nuestros pecados, sabemos que no vamos a estar en el juicio. Pero permitime que te diga con la autoridad de la palabra de Dios, que si aún no te has reconciliado con Dios, porque no te has reconocido pecador ante Él y le has pedido perdón, tu final eterno es el infierno. Lo dice la palabra de Dios. Es el momento en que te reconcilies con Dios. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios. Y ahora yo te digo, quiera el Señor que la mayoría de los que estamos acá, y quiera Él que la totalidad de los que estamos acá, seamos hijos de Dios. Que no seamos solo asistentes, que venimos a ocupar un lugar, que venimos a cantar, que venimos a escuchar las Escrituras y que verdaderamente no hemos nacido de nuevo. Quiera el Señor, por su amor eterno, que todos los que estemos aquí tengamos la seguridad de la salvación y que un día, cuando cerremos los ojos aquí en la tierra, tengamos la certeza que lo vamos a abrir en la presencia de Dios en el cielo. Hermanos, ahora yo les hago esta pregunta, porque me la hice yo esta mañana mientras preparaba esta enseñanza. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Gerardo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás, mi querido hermano, mi querida hermana, haciendo la voluntad de Dios?
¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero estás viviendo como a vos te parece? ¿O estás tergiversando la palabra de Dios y estás torciendo la voluntad de Él para tu vida? Yo te invito a que ahora, al comenzar esta enseñanza, tú te examines. Por ese amor que el Señor nos tuvo a nosotros y que nosotros tenemos al Señor, yo te pido que te examines, querido hermano, querida hermana. Por el amor a Cristo, examínate. ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios o le estamos esquivando a la voluntad de Dios? Ojalá que sea así, que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Les decía días atrás, hermanos queridos, que lamentablemente muchas veces anhelamos hacer la voluntad de Dios y se nos llena la boca diciendo que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando vemos que la voluntad de Dios no es la que a nosotros nos gusta, la rechazamos y le damos la espalda al Señor. Así que yo te invito, hermano, que prestes mucha atención y vamos a ir ahora al encuentro de la palabra de Dios. No sé si recordarás que la semana pasada leímos el Salmo 40, versículo 8, el cual decía que el hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro agrado. El hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro deleite. El hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro gozo. Hermanos queridos, también Romanos, lo leímos la semana pasada, Romanos capítulo 12, no sé si recordarás, versículo 1 y 2, pero leemos el 2, nos decía así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y arrancamos con estas tres palabras maravillosas. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Y si eso lo sabemos, ¿por qué entonces muchas veces la rechazamos, la obviamos, la ignoramos, hermanos? Que el Señor nos ayude a ser mansos, a ser humildes, a ser temerosos de su palabra y temerosos a Él. Porque la voluntad de Dios, aunque no te guste, aunque no me guste, dice la Escritura que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando leemos todo este capítulo 12, hermanos, vemos en gran parte, aquí en este capítulo 12, los deberes cristianos, nuestros deberes como hijos de Dios. Y de entrada en este capítulo vemos, hermanos, que nosotros requerimos de una entrega total al Señor, de una entrega total de nuestras vidas a Dios. Principalmente en estos dos primeros versículos, tanto el 1 como el 2, vemos que necesitamos de una entrega total al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando leemos todo el capítulo 12 es inevitable que apreciemos la misericordia de Dios actuando para con nosotros. Es inevitable que no veamos esa abnegación que el Señor Jesucristo tuvo para ir a la cruz por vos y por mí. Y esa abnegación nosotros la debemos imitar. El Señor hizo un sacrificio por nosotros, una sola vez y para siempre. El justo por nosotros los pecadores. Nosotros debemos, nos dice aquí Romanos 12, brindar ese sacrificio personal al Señor, que sea una ofrenda aceptable. ¿Cómo? Consagrando nuestra vida al Señor, consagrando todo nuestro ser al Señor. Y que verdaderamente también entendamos, queridos hermanos, que nuestra ofrenda, nuestra consagración al Señor es un sacrificio y debe ser un sacrificio para Él aceptable. Pero para eso requerimos de santidad en nuestras vidas. Para eso requerimos de consagración a nuestra vida. Y te recuerdas que yo te preguntaba el sábado pasado, ¿has consagrado tu vida al Señor? ¿O seguimos justificándonos detrás de nuestras excusas? Detrás de nuestros gustos personales, de nuestras tendencias personales. ¿Seguimos influenciados por el mundo y por el sistema de este mundo que está corrompido y perdido? ¿O verdaderamente, hermanos, hemos consagrado nuestra vida al Señor a cualquier precio? Recuerden que el Señor Jesucristo por nosotros fue obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. Hermanos queridos, tenemos un gran deber para con el Señor Jesús, consagrar nuestras vidas. Dejar que la palabra de Dios nos renueve cada día espiritualmente. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, que nuestra mira debe estar puesta en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. ¿Para qué? Para que nos apartemos de la mundanalidad, para que nos apartemos del mundo, para que nos apartemos de las costumbres del mundo, de las influencias del mundo, porque nosotros somos llamados para vivir aquí en la tierra, siendo sal en la tierra y luz en el mundo, hermanos queridos. Qué bueno que esta tarde podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es lo que vamos a ver. Les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra de Dios, por favor. Efesios, capítulo 6, versículo 6. Dice así la Escritura. Efesios 6, versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, que debemos vivir no según el servicio al ojo humano, o sea, como a los hombres, placiendo a ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, estamos viendo, y vas a descubrir, si no lo tenías muy claro esta noche, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Aquí hemos leído en Efesios capítulo 6, versículo 6, que debemos hacer sinceramente y de todo corazón la voluntad de Dios en todo momento. Somos exhortados y animados por el Señor para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Él en todo momento. Fíjate también en qué aspecto debemos tener cuidado, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero a los Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? Santificación. Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la palabra de Dios. Y la otra traducción dice así: la voluntad de Dios es que sean santos, o sea, apartados, separados, consagrados, o sea, apartados del mundo, separados del mundo, consagrados para Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Y dice esta traducción, aléjense de todo pecado sexual, es decir, de toda inmoralidad sexual. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2, no lo lean, se los leo yo, lo dice así claramente. Para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Sí? Debemos vivir el resto de nuestra vida, hermanos, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¡Qué lucha!, ¿no? ¡Qué lucha! Porque a nosotros nos gusta vivir de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros deseos. Porque muchas veces consideramos que nos merecemos tales y ciertas y determinadas cosas. Muchas veces consideramos que no me merezco este sufrimiento, que no me merezco esta humillación, que no me merezco este rechazo, que no me merezco ser muchas veces perseguido, despreciado, maltratado. ¿No? Nosotros consideramos que nos merecemos lo mejor, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, para vivir el resto de nuestras vidas, la debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos, porque la palabra lo dice que son egoístas nuestros deseos humanos. Continuamos. Acompáñenme, por favor, no me dejen solo. Primera de Pedro, capítulo 2. A partir del versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15.
Dice así la palabra de Dios. Claramente nos habla. Claramente te está hablando. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerden que la traducción de la palabra insensato es necio o tonto. ¿Sí? Esa es la traducción de los escritos originales del griego, la palabra insensato, tonto o insensato o necio. Eso es lo que nos dice el Señor. La voluntad de Dios es que nuestra vida sea honorable, para que así hagamos callar a la gente ignorante que nos acusa sin fundamento alguno. ¿O cuántas veces nos han dicho que somos locos? ¿O cuántas veces nos han dicho que nos han lavado la cabeza? ¿O cuántas veces nos han dicho un montón de cosas? Nosotros debemos actuar, vivir, reaccionar como hijos de Dios, con mansedumbre, con templanza, porque para eso tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, que se divide en 9 caracteres. El primero es el amor, y ahí tenemos la paciencia, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, ¿saben de qué nos habla aquí la palabra de Dios? Porque fíjense lo que dice también, hemos leído el versículo 15 de 1 de Pedro capítulo 2. Fíjense, le leo el 16 y el 17 y se los leo en la Reina Valera 1960 para que estemos en la misma sintonía. Dice que debemos vivir no como insensatos, sino como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, o sea, libertinaje, ¿no? Sino como siervos, y saben que siervos es esclavos de Dios. Y el versículo 17 es como que le pone el broche de oro a estos versículos anteriores. Dice, honrad a todos, nos debemos honrar, nos debemos respetar, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Nos animamos a decir amén? Que así sea. ¿Saben de qué nos hablan estos versículos? Nos hablan de testimonio que debemos tener como cristianos. Testimonio que debemos tener como hijos de Dios. Fíjense ustedes que ante el mundo, ante los hermanos y ante el rey, es decir, ante las autoridades, nuestro testimonio, nuestro buen testimonio, un testimonio de santidad, un testimonio de perfección, un testimonio de transparencia, un testimonio de transformación, lo debemos vivir, experimentar y compartir primero aquí en la iglesia, entre nosotros, con el buen trato, con la empatía, con la afabilidad, con el respeto, con el soportarnos los unos a los otros, con el amarnos los unos a los otros. El testimonio como hijo de Dios comienza aquí, en la iglesia. Luego se extiende en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela. Pero ¿saben qué? Hay algo que yo enumeré mal el orden. Fíjense que dije primero en la iglesia. ¿Y saben que están los órdenes invertidos? Primero ese testimonio de que verdaderamente he nacido de nuevo debe empezar en mi casa, con mis seres amados. Y allí ese testimonio debe ser trasladado aquí a la iglesia. Porque alguna vez lo he dicho y lo reitero y lo remarco, porque es algo que tengo presente en mi vida. Si yo aquí en la iglesia tengo un testimonio, o anhelo tener un testimonio, o evidencio un testimonio de santidad, de pureza, de ser inmaculado, y en mi casa no lo soy, ¿qué soy? Un hipócrita. Y el Señor detesta a los hipócritas. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios también es que demos buen testimonio de que somos sus hijos. ¿Y por qué es tan importante que tengamos un muy buen testimonio entre los hermanos, en la sociedad, con los vecinos y donde sea? ¿Saben por qué es tan importante? No lo busquen, se los leo yo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo vuelvo a leer. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, no debemos ser tropiezo para el pueblo, para la nación escogida de Dios. No debemos ser tropiezo para los incrédulos.
Allí podemos encasillar en gentiles a todas aquellas personas que están sin Cristo en su vida, como lo estábamos nosotros. No, podemos ser de tropiezo para un incrédulo. Y a causa de ese tropiezo que nosotros generamos en esa vida de esa persona, puede que esa persona no llegue a conocer a Cristo. Y más aún, pobre de nosotros si somos de tropiezo para un hermano en la iglesia. Entonces, cuán importante es el testimonio nuestro como personas nuevas en Cristo, como personas que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, también. Ahora, el guardar el buen testimonio de Dios, el verdaderamente mostrar que somos embajadores de Cristo con nuestro testimonio, implica muchas veces, implica, ¿saben qué? Sufrimiento. Implica sufrimiento. Les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra de Dios. Estamos en la primera epístola del apóstol Pedro, pero en este caso vamos al capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Lo declara así la palabra de Dios claramente. Prestemos mucha atención, no nos distraigamos, porque es importantísimo que esta noche entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, a que haciendo el mal. En otras palabras, el apóstol nos dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Allí nomás, en Primera de Pedro, pero en el capítulo 4, pasamos al capítulo siguiente, capítulo 4, en el versículo 19, por favor. Dice así la Escritura. De modo, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Para que no se sientan raros, se lo leo en la versión tradicional. De modo que a los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, muchas veces para mantenernos firmes en la obediencia al Señor, para mantenernos verdaderamente en nuestra santidad, en nuestra obediencia al Señor, significa experimentar sufrimiento. Significa experimentar muchas veces el rechazo de nuestros mismos familiares. Significa muchas veces ser la burla de nuestros compañeros de trabajo. Significa muchas veces ser el rarito, ser el raro, la rara. Porque no solo predicamos a Cristo, sino que vivimos a Cristo. Porque es fácil predicar a Cristo. El tema es que para que esa prédica de Cristo tenga valor y autoridad, debemos vivirlo a Cristo. Es decir, debemos predicar el Evangelio, pero debemos vivir el Evangelio. Ahora, ¿cuántas veces nos preocupamos cuando estamos en tiempo de prueba? Cuando estamos sufriendo dolor, cuando estamos angustiados, amargados, muchas veces nos enojamos. Y muchas veces lo peor que le preguntamos a Dios, ¿pero por qué a mí? Si voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, pero ¿por qué a mí? ¿O no le ha pasado que alguna vez se lo pregunte? Creo que la mayoría de los que estamos aquí alguna vez nos hemos preguntado. ¿Saben qué? No quiero entrar en demasiados detalles para que no se haga extensa la enseñanza, pero es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y lo debemos hacer con amor, con gratitud y con adoración. Vuelvo a repetir, lo debemos hacer con amor, gratitud y adoración. Y parece cosa de locos que alguien nos escuche decir, gracias Señor por este golpe, gracias Señor por esta enfermedad, gracias Señor por estas carencias. Job dijo,
que íbamos a recibir lo bueno del Señor. En otras palabras, ¿vamos a dar gracias a Dios solo por lo bueno y por lo malo? ¿No vamos a recibir lo malo de Dios? ¿No vamos a dar gracias a Dios por lo malo? También debemos dar gracias, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos, es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, ¿y por qué es que debemos alegrarnos aún en el sufrimiento, aún en la prueba? Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque estamos resguardados, protegidos en la mano de Cristo. Y la mano de Cristo está dentro de la mano de Dios Padre Todopoderoso. Por eso dice la Escritura que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos daño? Hermanos, en Cristo estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros? Porque somos sus hijos. ¿Y por qué somos sus hijos? Porque todos teníamos o hemos recibido un llamamiento santo. Porque Dios tenía un plan eterno para toda la humanidad, como les dije al comienzo de esta enseñanza. Dios, aún antes de la fundación del mundo, tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. Y un medio para esa salvación, que es el Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, les quiero compartir 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice así la palabra de Dios, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras o a nuestros esfuerzos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de la fundación del mundo. O sea que, en otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo es que Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Fíjense ustedes que, se los leo yo, no lo busquen, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice que es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. En la misma epístola esta, que también ya lo hemos leído, pero 1 Pedro 4, pero en los versículos 15 y 16 dice, si alguno de ustedes, está diciendo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, a los creyentes en esa época, a la iglesia primitiva y a nosotros hoy, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Hermanos queridos, dice Juan 3:16, expresa más o menos, y nuestro entendimiento más o menos entiende, porque en realidad nuestro entendimiento es finito, nuestra mente es fina y no llega a dimensionar lo que dice el corazón del Evangelio, que es Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios nos ha amado tanto que además de habernos creado primero, de habernos creado un hermoso universo, de habernos dado un medio de salvación que es el Señor Jesucristo, además de habernos declarado o hecho justos por la fe en Cristo Jesús y en su obra, ¿saben qué? Aparte de ser un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que cada día nos limpia con su sangre, Dios nos ha amado tanto que también quiso darnos una familia. Y no me refiero solo a la familia secular, a nuestra familia nuclear,
a nuestra familia circular, que son los hermanos. Sabemos que la familia nuclear es papá, mamá, hijos. La familia circular son los demás parientes, ¿no? Miren, dice Marcos 3:35, todo, el Señor Jesucristo dijo estas palabras a los discípulos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿No es grandioso el Señor? ¿No es maravilloso? El Señor Jesucristo mismo lo declaró, que el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana, mi madre, es mi familiar, es mi pariente. Somos familia en Cristo, por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, la gran pregunta, el gran interrogante, ¿valoramos a esa familia? ¿Respetamos a esa familia? ¿Honramos a esa familia? Recién hemos leído que no debemos ser de tropiezo para la iglesia de Dios. Si no lo estamos haciendo, querido hermano, querida hermana, es tiempo que nos podamos arrepentir. Es tiempo que dejemos nuestro orgullo, nuestra soberbia de lado, que dejemos el yo nuestro y nos postremos a los pies de Cristo y le confesemos este pecado y todo pecado que el Señor en este momento nos esté revelando en nuestra mente y nos podamos arrepentir y ponernos a cuenta con el Señor. Y no nos preocupemos por lo que vamos a decir en la oración, porque Romanos 8:27 nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en el corazón de todo aquel que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración ante el Padre, intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía en nuestras oraciones. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a orar como conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, no podemos entender ni obedecer la voluntad de Dios si no tenemos una vida de obediencia. Una vida sometida a Dios, a la soberanía de Él. Una vida guiada por su palabra. Una vida guiada, conducida por el Espíritu Santo. No podemos si no tenemos esa comunión que Dios quiere que tengamos y que debe tener un padre con su hijo. Sé que humanamente, muchos, tal vez de los que estamos aquí, no hemos tenido padre terrenal. Muchos han tenido padres terrenales y tal vez ni lo quieren recordar. ¿Sí? Pero Dios, el Padre eterno, el que nos adoptó como sus hijos, ese no falla. Porque es santo, santo, santo. Y su voluntad para nuestras vidas es agradable, es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos queridos, estamos llegando al final de esta enseñanza. Quiera el Señor verdaderamente que la estemos entendiendo. Quiera el Señor que verdaderamente hayamos venido con un corazón dispuesto, con un corazón verdaderamente humilde, que en este momento no estemos pensando, eso es para, menos mal que no vino tal hermano, ese es para mi vecino, ese es para el hermano que está en la fila del frente, ese es para el hermano que está de remera verde al frente. No. La palabra de Dios no es de interpretación privada, en el sentido de que, hermanos queridos, nos habla a todos, pero a cada uno en personal. Dios, para que yo pudiese preparar esta enseñanza de parte suya para su iglesia, me habló primero a mí, me exhortó a mí, me amonestó a mí, me confrontó a mí. Y eso es lo que tiene que estar haciendo en este momento en tu vida. Sentirte confrontado, sentirte avergonzado. Michael mencionaba recién que hasta por allí se sentía sucio, inmundo, indigno. Es que es así. Cuando verdaderamente abrimos con sinceridad y honestidad el corazón a Dios y a su palabra, nos sentimos inmundos. Nos sentimos inmerecedores de su gracia. Hermanos, seamos agradecidos con el Señor. Seamos agradecidos por su misericordia, por su gracia, por su plan eterno de salvación.
Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, den gracias a Dios en toda situación. Otra traducción dice en todo tiempo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para nosotros es que demos gracias a Dios. Que tengamos una vida con acción de gracia y como mencionábamos anteriormente, aún por lo malo, aún por la adversidad, aún porque no recibimos lo que nosotros queremos y recibimos lo que Dios quiere, démosle gracias. Porque si el Señor no nos está dando lo que nosotros queremos es por algo. Recuerden esto, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y estamos allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, en este caso, dice, hermano, y toma esta palabra, apropiate de ella, porque es de parte de Dios para tu vida. Que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo y conserve todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que en el interior de tu corazón y de tu mente repitas esta palabra. Que Dios mismo, el Dios de paz, me santifique por completo y me conserve todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor viene hoy, ¿cómo estamos? Alguien decía alguna vez, y leí un libro que decía, ¿qué diría el apóstol Pablo si visitara una iglesia local hoy? Y lo más posible es que le diese un paro cardiorrespiratorio al apóstol. O peor. ¿Qué sería o cuál sería la opinión de Cristo Jesús si en este momento entrara por esa puerta? Con el solo hecho de su presencia, Él ya estaría examinando nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestra mente. Hermanos, la voluntad de Dios es que cada día vivamos como si fuera el último día en la tierra. Nuestra vida debe ser una vida anticipada de lo que será en el cielo en la presencia de Él. Hermanos, cuando leímos este versículo que dice que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo, significa que Dios debe estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. En cada aspecto de nuestra vida debe estar involucrado Dios. No puedo darle participación o rendirle parte de mi vida y parte no. Si soy un hijo de Dios verdaderamente nacido de nuevo, debo involucrar a Dios en cada aspecto de mi vida. Pero para eso debo rendir todo mi ser, a la voluntad de Dios. Quiera nuestro amado Padre que esa sea la decisión de todos en esta noche. Y recordemos, y terminamos, prestemos mucha atención, recordemos, es una realidad. Lo dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Hermanos, despertemos. No nos dejemos marear por nuestros gustos personales, por nuestras debilidades, por nuestra naturaleza pecaminosa. Despertemos. Es tiempo de un avivamiento espiritual. Es tiempo de decirle sí a Cristo y no al mundo. Es tiempo de poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Es tiempo de cumplir con el sacerdocio en nuestro hogar. Es tiempo de ser sal en la tierra y luz en el mundo. Es tiempo de vivir a Cristo y no solo decir que soy de Cristo. Es tiempo, hermanos queridos, porque recuerden que lo que vivimos aquí es todo temporal.
Y cuando Cristo arrebate, lleve a su iglesia y nos encontremos con Él en las nubes, todo lo que existe aquí perecerá. No está mal tener cosas materiales, pero eso no tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. El primer lugar en mi vida es Cristo, su iglesia, su palabra. Este mundo, hermanos, se acabará, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Que así sea. Amén. Dios nos ha bendecido con su palabra. Oramos. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te rogamos, te imploramos en el nombre de Jesús, que verdaderamente hayamos atendido a tu palabra y la hayamos entendido. No nos permitas hacernos los desentendidos, Señor. Ayúdanos a entenderte y a obedecerte. En esta noche nos has hablado y te damos gracias por tu paciencia. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque nos cuidas como la niña de tus ojos. Gracias, Señor. Gracias. Perdónanos por avergonzarte tantas veces. Perdónanos por negarte tantas veces. Perdónanos por ser tan rebeldes. Perdónanos por ser tan orgullosos. Perdónanos, Señor, por vivir de acuerdo a nuestro parecer y no de acuerdo a tu palabra. Señor, ten piedad de nosotros. Perdónanos. Y ayúdanos a aprovechar esta nueva oportunidad que nos has dado esta noche, de hablarnos claramente, para que al salir de aquí, Señor, salgamos con la certeza, con la certidumbre de que nos hemos arrepentido de nuestra vida errónea, nuestra vida desagradable ante tus ojos, y que te hayamos podido pedir perdón, Señor, arrepentirnos y dejar que de hoy en adelante tu palabra rija, gobierne nuestra vida, nuestra voluntad. Perdónanos porque muchas veces decimos que te amamos, pero no logramos entender cuánto nos amaste. Perdónanos porque muchas veces cuando no amamos a nuestro prójimo y no amamos a nuestro hermano, no estamos entendiendo cuánto nos amaste. Ayúdanos a entender, a comprender claramente si de verdad hemos nacido de nuevo. Si no es así, Señor, quebrántanos para que podamos reconciliarnos contigo y estar seguros de nuestra herencia en el cielo. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana presente. Bendice a cada visita, bendice a cada amigo. Y que esta noche al poner su cabeza en la almohada, incluido yo también, Señor, podamos darte gracias, pero meditar en lo que nos has enseñado esta noche. Ayúdanos a tomar con seriedad tu palabra. Te alabamos, Padre, agradecidos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor le bendiga, hermanos.